Siempre es su misericordia. Quiero invitarle esta noche, hermano, que abra su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo número 5. Quiero compartirle una palabra que el Señor traía a mi vida, hermano, unos días atrás, unas semanas atrás. Palabra, hermano, que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, porque yo creo de que el creyente debe estar preparado en todo tiempo, mayormente cuando el Señor se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Y es importante, hermano, que nosotros siempre estemos ocupados en nuestra salvación. Usted sabe de que a veces es triste, yo veo hasta comentarios que ponen: no hay que hacer nada para la salvación, solo se recibe and it's yours. Pero dice que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y el ocuparse requiere hacer algo, fíjese. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso quiero hablarle, hermano, esta noche, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que se está preparando. De ahí se preparan los invitados, de ahí se prepara la esposa del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? De ahí se prepara el cuerpo de Cristo, de ahí se preparan los servidores. ¿Cuántos dicen amén? Y por ello quiero compartir con usted en Gálatas capítulo 5, hermano, un tema que ya lo hemos hablado muchas veces, pero el Espíritu Santo siempre trae más luz, iluminación a esa palabra para que la iglesia, nosotros los creyentes, podamos, hermano, andar en una vida mejor cada día. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 5, verso 25. Quiero en esta noche, hermano, impartirle a usted esta palabra que le va a ser de mucha bendición. Tenga su alma bien atenta y su espíritu, obvio, tiene que estar despierto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gálatas 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿cómo dice la Escritura? Por el Espíritu. Vamos a leerlo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dando a conocer el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia, que nadie puede andar en el Espíritu sino primero aprende a vivir por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir por el Espíritu para poder andar también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente en esta noche a leer esta porción de la Escritura, reconocemos que tú eres el Padre de las luces y que nosotros somos luz en este mundo de tinieblas. Oramos para que nuevamente la luz tuya alumbre, ilumine los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que podamos cada día comprender el propósito de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Que a través de esta palabra, como iglesia, seamos capacitados, enseñados e instruidos, a fin de poder, Señor, entender lo que es vivir por el Espíritu, para lograr andar también por el Espíritu. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija una vez más a toda verdad, y que la unción que has derramado esta noche sobre nuestras vidas, Señor, sea traspasada a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales,
para que juntamente seamos edificados en lo que es tu palabra en Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén. El tema de esta noche, hermano, es la vida del Espíritu. Puesto que nosotros, hermano, nosotros en Cristo Jesús hemos entendido que nos hicieron nacer de nuevo, y la vida que recibimos nosotros ahora es una vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios es espíritu. Dígale al que está al lado suyo: Dios es espíritu. Dios es espíritu, hermano, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es espíritu y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es importante, hermano, a través de este tema de la vida del Espíritu, porque quiero que miremos que hay un nacer del Espíritu. Por eso es que quiero hablarle de la vida del Espíritu, porque nadie, hermano, que no haya nacido del Espíritu podrá entender la vida del Espíritu. Y nadie que haya nacido de Dios puede entender las cosas que son de Dios, porque Dios es espíritu. Hay gente que quiere entender la Escritura con un conocimiento y razonamiento humano, pero la Escritura solamente viene a ser entendida a través de la revelación que a través del Espíritu Dios nos permite a nosotros los creyentes recibir para gloria de su nombre. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor fuerte? Dentro de la vida del Espíritu, solo quiero marcarle a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo. Tal vez no terminemos hoy, pero al menos poner ciertas bases. Vamos a hablar lo que es un nacer, un andar, un adorar, cosas que el Espíritu me dictó, un orar, un pensar y hablar espiritual, un cantar, un vivir para poder recibir un cosechar del Espíritu. Por eso la vida del Espíritu es importante, porque muchos cristianos que se dicen ser cristianos, atender a una iglesia y muchas veces hasta funciones, hermano, dentro de la iglesia, pero por no tener la enseñanza y la doctrina correcta, no han logrado entender lo que es la vida del Espíritu. Por eso quiero hablarle en esta noche de la vida del Espíritu, ¿verdad? En primer lugar, es importante entender que para entender esta vida uno tiene que haber nacido del Espíritu. Si usted no ha nacido del Espíritu, necesita nacer del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El Señor se lo dijo muy claro a Nicodemo, que eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de un nacer del Espíritu. Nadie puede, hermano, nacer de Dios si no es por el Espíritu de Dios, a través de la palabra. ¿Y por qué razón usted se dirá por qué el pastor nos quiere hablar de la vida del Espíritu? Porque la vida del Espíritu es una vida, hermano, que produce fruto del Espíritu. Usted ha venido los martes, hemos estado hablando un poco de ello, hermano, de los dones, del fruto. Entonces, la vida del Espíritu produce fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es el que glorifica al Padre. ¿Cuántos dicen amén? La vida del Espíritu también, hermano, ejercita o ejerce dones del Espíritu. O sea, fruto que procede del Espíritu, y dones o carisma o regalo que procede del Espíritu para el creyente, fíjese. Y que uno no desea que todos los que recibimos el mensaje de la palabra, recibimos a Cristo, pudiéramos dar fruto del Espíritu.
y ejercer también los dones que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo y para consolación de los santos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y esto, hermano, el Espíritu me lo traía a mí porque la iglesia de Cristo alrededor del mundo está pasando una etapa de un desierto espiritual. Imagínense que dentro de una iglesia de unos 200 miembros que usted llega a conocer, 100 miembros que usted llega a conocer, a fraternizar con ellos, y que de esos 100 usted se da cuenta que solo 2 o 3 personas a lo más manifiestan fruto y ejercen los dones. Quiere decir que la iglesia está en una gran desventaja de la vida del Espíritu. Por esa razón, hermano, mire, ayer, 2 días atrás, pasé trabajando un tema que quería compartirle hoy en la noche, pero el Señor me cambió todo hoy en el día otra vez y me dijo: lo que te di ayer, guárdalo para el tiempo que yo te diga, pero esto es lo que yo quiero que les digas hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Juan le dijeron: escribe, hay unas cosas que son para estos tiempos y hay otras cosas que solo escribe, las que serán para otros tiempos. A Daniel lo mismo. Entonces, hermano, en esta noche yo quiero hablarle de la vida del Espíritu. Pregúntele al que está al lado suyo: ¿cómo está la vida del Espíritu en ti? Porque el Espíritu vive ahora en nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu. Dios habita en nosotros, mora en nosotros, mire, hermano, por su Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios, hermano, si vive en nosotros, Él tiene que manifestar esa vida. Si no se manifiesta, es porque nosotros no estamos, hermano, entonces dejando que Él manifieste esa vida que quiere manifestar delante de los hombres. Entonces, hermano, es muy importante, porque yo veo de que la vida, hermano, la vida del Espíritu es una siembra. Abra su Biblia, pues, ahí en Gálatas 6, para que usted mire que es una siembra. Todo lo que el hombre, hermano, hace en su vida es una siembra de lo que él va a cosechar un día. ¿Cuántos dicen amén? Y no le estoy hablando de dinero, no, porque a Dios no le interesa su dinero. A Dios no le interesa su dinero. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le interesa su alma. A mí no me interesa su dinero, a mí me interesa su alma. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las almas. ¿Cuántos dicen amén? Él ama tu alma. Dígale al que está al lado suyo: Él ama tu alma. Entonces, hermano, el ocuparnos de esta vida del Espíritu nos lleva a nosotros, hermano, ya vamos a leer Gálatas 6, pero el ocuparnos de esta vida en el Espíritu nos lleva a nosotros, escuche bien, porque nos trae bendición la vida del Espíritu a nosotros. Fíjese que al ver la vida del Espíritu en uno manifiesta, uno se da cuenta que la única operación o guianza que el Espíritu le da a todo aquel creyente que le permite vivir en él es llevarlo a hacer morir las obras de la carne. A ver, ¿cuántos de nosotros luchamos contra obras de la carne?
son manifiestas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted menos siente, se manifiestan en muchas maneras. Y aunque usted trate de cambiar, no puede. Pero si usted deja que el Espíritu Santo viva en usted, por el Espíritu usted va a poder hacer morir las obras de la carne. Por eso, hermano, la vida del Espíritu nos beneficia. Porque el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu va a ser levantado, hermano, y cuando sea levantado el Espíritu, se levantará también la esposa. Se levantará la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no estamos viviendo la vida del Espíritu, entonces, hermano, estamos en problemas serios. Por eso le decía, imagínense que de unas 100 personas que usted conozca, usted mira que solamente unas, por eso no es ser uno juez, sino que el árbol se conoce por su fruto. Y usted dice: wow, conocí a 100 personas, pero de estas 100 que he conocido en tanto tiempo, y muchas veces hasta ni uno se echa en cuenta en los que viven la vida del Espíritu. Y deberíamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué razón? Porque, hermano, Jesús, Él dijo: yo me voy. Juan capítulo 14. Yo me voy, pero no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Usted ya sabe, en la casa de mi Padre hay muchas, voy pues a preparar lugar, hay muchas moradas. Pero dice: si me fuere, no los voy a dejar huérfanos. Cuando usted lee Juan capítulo 16, dice: hermano, rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, que estará con vosotros para siempre. Y cuando Él venga, les hará saber todo lo mío, y todo lo que oiga de parte del Padre se los hará saber a ustedes, y los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en usted. Y tal vez usted dirá: no lo siento, hermano. No, si lo contristó, ¿cómo lo va a sentir? Es obvio, si uno lo contrista, ni lo va a sentir, hermano. Pero si usted y yo, ¿verdad?, lo ofendemos, pero en el momento recapacitamos y nos acercamos a Él, Él nunca nos va a dejar. Es más, nunca lo va a dejar. Probablemente va a estar, si usted no reconoce y piensa que el hacer lo malo está bien para Él, entonces Él solo va a estar ahí viviendo, pero tristemente. ¿Usted ha conocido personas que vivan tristemente? ¿Cómo viven? ¿Contentas? ¿O todas apagadas? Apagadas, desanimadas, no hablan, no se meten en nada. Entonces, de la misma manera, cuando se contrista el Espíritu, se apaga. No apaguéis al Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros, dice, ¿verdad que sí? Entonces le estoy hablando de esto. Son cosas que usted ya conoce, pero que son necesarias, porque le decía que la vida del Espíritu es una siembra. Si usted no se ocupa en esa siembra, usted sabrá lo que va a cosechar en aquel día. O sea, Dios es un Dios, hermano, tan amoroso, tan compasivo. Y hay mucha gente que dice: pero hermano, Dios para eso nos dio libre albedrío. Sí, pero recuérdese que si usted vive en su libre albedrío, un día cosechará lo que usted sembró en ese libre albedrío. Para Dios no hay libre albedrío. Dígale al que está al lado: para ti hay libre albedrío, pero para Dios no. Si oyeres hoy su voz y no obedecieres, ¿qué dijo? En vuestros pecados y delitos moriréis. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios no le da una opción al hombre de un libre albedrío.
Dios le dice automáticamente: si oyes y haces, vas a vivir. Si no oyes, o si oyes y no obedeces, vas a morir en tus pecados y en tus delitos. Pues definitivamente el que se condena es el hombre. Por eso hay mucha gente que cae en eso de libre albedrío. Pero Dios para eso nos dio un libre albedrío. Yo elijo esto. Pero si eso no es lo de Dios, tienes problema. Tenemos problema. ¿Cuántos dicen amén? En Dios solamente fue, mire, desde el primer hombre, Adán, en el huerto, lo pone para que labre el huerto, para que cuide de él, para que aprenda a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, y le dijo: todo puedes comer menos de ese árbol, porque el día que comas mueres. Y mire, así como Dios le dijo, así pasó. Y por causa del pecado que entró a un hombre, pasó a todo el mundo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué le estoy explicando un poco estos principios? Porque Gálatas 6:8, si usted me acompaña, yo no quiero, hermano, ponerlo triste, sino ponerlo contento y con ánimo pronto. Porque el Espíritu es el que da la vida. Dígale al que está al lado suyo: la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. Dígale al que está al lado suyo: la letra sin el Espíritu no es nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que nosotros no perdamos, hermano, el propósito de nuestro llamamiento. Porque yo le decía al Señor: veo todo lo que está surgiendo alrededor del mundo, aspectos doctrinales falsos. Y me dice el Señor, así me dijo, mire, tan clarito, y se lo digo por el Espíritu: no te preocupes, recuerda que solamente un remanente será salvo, me dijo. Y cuando me dijo así, hermano, dije yo: y entonces tenemos que esforzarnos por permanecer en el remanente de Él. O sea, no dice de los muchos, sino de los pocos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sin menospreciar a los demás, pero ni juzgar, porque no nos ha puesto el Señor como jueces, pero sí la palabra es la que nos ubica cada uno en donde el Señor nos quiere. Entonces, mire, vamos a ir entrando ahora ya en esto, la vida del Espíritu. Porque le dije que es una siembra, esta vida es una siembra. Gálatas 6:8, porque el que siembra, amén, para su propia carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué dice? Segará o cosechará, ¿qué dice, hermano? Vida eterna. Dígale al que está al lado suyo: lo que siembres, eso cosechamos. Fíjese que esto cuando me lo traía así el Señor, de la vida del Espíritu, que es una siembra, y me decía así tan claro: el Espíritu nunca va a estar de acuerdo contigo. Tú necesitas ponerte de acuerdo con Él. Está como el hijo que se quiere casar y uno le dice: no, por esto, mira, ni cristiana es la persona. No, pero es mi propia vida. Entonces vive tu vida. ¿Cuántos dicen amén? De la misma manera, no esperes que el Espíritu en tu mente carnal y en tu pensamiento carnal vaya a estar de acuerdo contigo.
tú y yo necesitamos ponernos de acuerdo con Él. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de cosas del Espíritu están en contra nuestra? Si ahorita hemos progresado y usted ama las cosas de Dios, es porque el Espíritu ha ido trabajando todo eso en nosotros. Porque le hemos permitido. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él va a trabajar hasta el límite en que tú y yo le permitamos. Lo que no hemos logrado o lo que no has logrado no es porque Él no pueda. Él puede hacerlo todo. Nosotros no lo hemos dejado. Él es todopoderoso. Dios es todopoderoso. El Hijo es todopoderoso. Y el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Padre? Entonces, hermano, por eso es que cuando usted lee Gálatas, dice que el espíritu y la carne están siempre en una lucha. Cuando llegue a su casita, lea esos capítulos. Y usted se va a dar cuenta, porque como le estoy hablando de la vida del espíritu, y lo único que puede ayudarnos y enseñarnos a nosotros a hacer un lado y abandonar nuestra vida carnal. Y la vida carnal no relaciona solamente pecados degradantes, hermano. La carnalidad es hasta en la forma de pensar, en la forma de hablar, la forma de actuar. Qué lindo es entender que Cristo vive en usted. Pero ¿cómo Él vive en usted? Por el Espíritu. ¿Cuándo dicen amén? Mire, Jesús le dice a los discípulos, porque uno de ellos le dice: ¿por qué no nos muestras al Padre? Y Jesús le dice: ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no lo habéis visto? Imagino que abrió mal los ojos. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo lo dijo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu del Padre había reposado. Y no solo reposado, sino había entrado a vivir en Él. Entonces esto, hermano, nos ayuda a nosotros. ¿Cuántos queremos vivir una vida del Espíritu? Como que no lo veo muy convencido. ¿Cuántos quisieran vivir una vida de rich and famous? De ricos y famosos. Pues nada, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sí, donde hablan de cosas materiales y terrenales. Y se llenan los lugares. No cabe la gente. Pero cuando es del Espíritu y de hacer la voluntad de Dios, disminuye. Porque solo se van a ir quedando los que aman la palabra de Él, aman a Él y la ponen por obra, demostrándole que le aman. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y entonces veo acá, hermano, en este verso 8, donde dice que la vida del Espíritu es una vida de siembra. Quiere decir que nosotros tenemos que ocuparnos y estar cada día esforzándonos para que esa vida del Espíritu nos permita a nosotros ir sembrando cada día más de Él. Por eso, mire, hermano, bueno es manifestar fruto del Espíritu. Bueno es ejercer los dones del Espíritu. Porque todo eso evidencia que hay presencia de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando le damos gloria al Señor.
Pero si hay ausencia de la vida del Espíritu, manifiesta las obras de la carne. Entonces, hermano, la iglesia, como le dije, en estos tiempos finales, yo se lo dije hace años, entraríamos a una etapa, ¿verdad?, en la cual, hermano, sería una guerra de espíritus, pero más que todo en palabra, en lo que otros vientos dicen y en lo que usted y yo creemos que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque hay vientos que cambian la palabra, cambian, hermano, mire, la esencia, ¿verdad?, de lo que Dios a través de aquellos hombres inspirados dejó. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Ya miramos que esta vida es una siembra. Miremos lo siguiente. Solamente, hermano, en la vida del Espíritu nos ayuda a eliminar las obras de la carne. ¿Cuántos tenemos obras de la carne que tenemos que eliminar? Otras traducciones dice hacer morir. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, asesinar, darles muerte a las obras de la carne. Pregúntenle a que está al lado suyo, ¿les das muerte o las sustentas? Cuando te enojan, ¿le das muerte al enojo o lo sustentas? Porque si te enojan y sustentas ese enojo, va a manifestar un día ira. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque la carne, a la verdad, no quiere hacer las cosas que son del Espíritu, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu, dice, son locura. Yo no me voy a dejar ni loco, dice, ¿verdad que sí? A otro que se lo hagan, pero a mí no, dice rápido, ¿verdad? Pero en la vida del Espíritu te dice algo diferente. ¿Cómo te dice la vida del Espíritu cuando ya vas a explotar? Cálmate, ten paciencia. No, pero que mira, no, arrodíllate mejor. Ahorita solo estamos poniendo las bases primordiales para edificar esos 8 elementos que le mencioné de la vida del Espíritu. De otra manera, hermano, vamos a saber que dice la Biblia, pero no vamos a experimentar esa vida. Y la experiencia de esa vida produce paz y produce gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, mire cómo nos ayuda la vida del Espíritu a eliminar las obras de la carne. Fíjese, porque si usted ignora la vida del Espíritu en usted, usted siempre va a andar accionando y contestando y manifestando todo conforme a las obras de la carne. Y qué bueno es y qué rico se siente morderse la lengua para no decir nada que vaya a ofender a alguien, aunque te hayan ofendido. Al principio te muerdes la lengua, al principio te das un chipotazo en la boca, pero ya conforme el tiempo ya no te muerdes la lengua. Todo aquello que te hace se va de largo y nada va a quitar de ti el gozo del Espíritu,
la paz del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón es importante la vida del Espíritu. Y por eso le decía que solamente puede darse en la persona que ha nacido de nuevo. En la persona, hermano, mire, que ha nacido de Dios. Pero leamos ahora en Gálatas 5, verso 16, porque aquí nos da la clave, hermano, de cómo la vida del Espíritu nos ayuda a eliminar las obras de la carne. ¿Cuántos tenemos todavía lucha contra las obras de la carne? Pregúntenle al que está al lado, ¿cómo están tus luchas? Porque dentro de las luchas hay malos pensamientos, hay pasiones desordenadas, dice, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no estamos hablando, hermano, de que solo me hizo esto y me enojó. No, estamos hablando de cosas de más peso todavía, con las cuales, hermano, el hombre natural no puede luchar. Pero si deja que el Espíritu de Dios que habita en él manifieste su poder, entonces usted va a poder hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. ¿Por qué cambiaste tu vida? Porque el pastor me dijo que si no cambio me sienta. Entonces lo vas a seguir haciendo a escondidas. Pero si aquello lo haces morir por el Espíritu, aunque nadie sea cristiano y aunque nadie conozca a tu pastor ni a ningún líder, aquello ya no va a poder controlar tu vida, porque lo has hecho morir por el Espíritu. Por eso la vida del Espíritu, hermano, mire, no se puede comprar con dinero. Amén. Bueno, miremos lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu. ¿Y qué dice? Lea su Biblia ahí. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis, ¿qué dice, hermano? El deseo de la carne. Entonces, ¿por qué cumples el deseo de la carne? Porque no andas en el Espíritu. Tan sencillo, ¿verdad que sí? Y miramos que la vida del Espíritu es una siembra. Aquello que viene a tu carne viene para hacerte tropezar, caer, frenar, y tú necesitas trabajar en eso, eliminarlo y sembrar del Espíritu. Porque de eso vas a cosechar vida eterna. Por eso cuando leíamos en el verso 25, ahí mismo en Gálatas 5, el consejo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos, dice entonces, mire, también por el Espíritu. Romanos 8:13, mire cómo nos ayuda el Espíritu a eliminar las obras de la carne. Tiene Romanos 8:13. Abra ahí su Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y mire qué es lo que dice acá. Voy a esperar a que abra Romanos 8:13. Solo si se le frisa su teléfono, entonces voy a leer. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Pero qué dice? Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, hermano? Viviréis. Le está hablando el Espíritu Santo en Gálatas, en el libro de Romanos a los que están en Roma. Le está hablando no a los gentiles, le está hablando a los creyentes, a los que ya han sido salvos.
por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense que las cartas apostólicas no son para los que no son creyentes. Para los que no son creyentes son los evangelios, para que conozcan a Jesucristo y el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Y puedan venir, hermano, mire, a ser reconciliados e iniciar el proceso de la salvación. Pero para la iglesia, para nosotros, los creyentes, hermano, son las cartas para que nos enseñen a nosotros la conducta de vida que debemos tener delante de Dios y delante de los hombres. Entonces aquí muy claro le está hablando a la iglesia que hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, y le está hablando a los que vinieron al Señor, creyeron, fueron bautizados, recibieron al Espíritu Santo, pero que ahora les dice, miren, si ustedes no andan en el Espíritu y no viven conforme al Espíritu, van a morir. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A los de afuera o se lo está diciendo a los de adentro? Por eso es que la vida del Espíritu, hermano, es una vida gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Su carne, su mente, hermano, no va a estar muchas veces de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Pero cuando usted lo haga, usted va a ver el beneficio. Usted va a ver la victoria. Y muchas veces no es ni para nuestro beneficio solamente, sino es para el beneficio del otro. Por eso la vida del Espíritu es una vida que la iglesia debe llenarse, hermano. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Debe anhelar y debe decir, yo necesito cada día más esa llenura para que el Espíritu de Dios, hermano, pueda manifestar su vida en mí. Entonces note, vamos a ver cómo, hermano, se va desarrollando esta vida entonces del Espíritu. Comienza, hermano, con un nacer, porque para que usted pueda, hermano, entender la vida del Espíritu, usted tiene que haber nacido del Espíritu. Nicodemo no entendió cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. A pesar de que Nicodemo era un hombre preparado, escuche bien en las Escrituras, era un maestro también, pero no había nacido de Dios, no había nacido todavía del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Reconoció que Jesús era un maestro. No le dijo ni siquiera sé que eres el Hijo de Dios. No, sabemos que has venido de Dios. Rabí le dijo, mire, maestro o raboní, como usted le quiera decir. Pero a lo que quiero ver, que usted vea es, hermano, que le dice, si el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no naciere, ahí ya le habla de nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí, hermano, por eso la vida del Espíritu es una vida que usted y yo debemos de conocer, porque somos una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, en la vida del Espíritu Santo, en la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que cree en la revelación del Espíritu Santo. Que hay cosas que no entiendes, pero que por el Espíritu te las revelan a ti. Que otros no entienden por qué perdonas, por qué no andas en pleito, por qué no andas en esto, y no entienden nada, porque no pueden entender esta vida del Espíritu si no están viviendo por el Espíritu. Porque solo el que vive por el Espíritu anda por el Espíritu. Y es el único que te va a dictar cada día. No seas contestón, se llama Espíritu Santo. El único que te va a decir, renuncia a ese orgullo, esa altivez, se llama Espíritu Santo.
Renuncia a ser respondón. El Espíritu Santo. Ya no hagas esas jetas, le iba a decir, esos gestos. Porque usted sabe que hay gente que tuerce la boca. Y el Espíritu Santo le dice, ya no hagas esas cosas. Porque si hay algo que el Espíritu hace, hermano, en la vida del creyente, es cambiar tu pensamiento. Porque cuando Él cambia tu pensamiento, cambia tu forma de hablar. Y cuando tu forma de hablar es cambiada, cambia tu forma de caminar o de obrar o de vivir. Por eso este tema de la vida del Espíritu Santo, como el Señor me la estaba dando, y yo se la quiero compartir a usted. Habla de un hacer, de un andar, de un adorar, mire hermano, de un orar, mire, de un pensar y hablar espiritual. Pregunto, ¿usted piensa a veces espiritualmente? ¿O piensa naturalmente? ¿O piensa carnalmente? Hay tres formas de que usted puede pensar: natural, carnal o espiritual. Y como usted piense, así habla. Y como usted hable, así actúa. Dígale al que está al lado suyo, esto se va a poner mejor. Lástima que no es vigilia, dígale. Entonces, hermano, para entender la vida del Espíritu, tenemos que nacer del Espíritu. Juan 3:5. Ya se lo dije, pero leámoslo. Lo que le contesta Jesús a Nicodemo. Y Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua. ¿Y qué dice, hermano? ¿Está leyendo? Juan 3:5. El que no nace de agua y del Espíritu, ¿qué dice, hermano? No puede entrar en el reino de Dios. Dígale al que está al lado suyo, solo el nacido del Espíritu anhela esta vida del Espíritu. El que no ha nacido del Espíritu puede ir a la iglesia, puede ser cristiano, ser pentecostal, puede ser de llamada final, de restauración, de cualquier ministerio, puede hasta hermano, cualquier don puede ejercer. Pero como no vamos a entrar por dones, cuando dicen amén. Por eso es importante, hermano, mire, entender estos pasos de la vida del Espíritu. Mire, porque solo el nacido del Espíritu es el único que puede entender la vida del Espíritu. Con los que te juntas son nacidos del Espíritu. Con los que te juntas son nacidos del Espíritu. Oh, pero es cristiano, más de otra iglesia, y usted sabe que Dios no. Amén. Pero son nacidos del Espíritu. Porque si no son nacidos del Espíritu, te van a poner ideas que te van a dejar atarantado. ¿Se junta usted con espirituales? Usted va a ser más espiritual cada día. Se junta usted con carnales, va a cambiar de ciudadanía. Se va a hacer carnal. Mire, entonces todo esto, hermano, es producto de una siembra del Espíritu. Yo le decía al Espíritu,
Yo no puedo explicar tanto lo que tú quieres lo que tú me estás dando, pero ahí voy a estar dispuesto para que tú reveles. Hermano, pero ¿por qué yo no siento nada? Porque no estás dejando que el que mora en ti viva, te guíe y lo dejes a él que haga morir en ti las obras de la carne. Si te juntas con sabios, ¿cómo terminas? ¿Sí? Si mire, hermano, solo con una su computadora que uno, ahora pues ya no, pero cuando recién salieron, solo con su laptop que usted se juntaba con alguien que le decía, mira, solo explícame dónde se prende, dónde se abre para poder trabajar algo y dónde se puede poner la Biblia y cómo puedo leer solo con lo poquito que a uno le dijeron, porque uno tiene hijos, hermano, y los cría, y esos hijos, oh, sí, yes, pero no me dijiste nada, no me enseñaste. Mire, hermano, yo se los digo a ellos en su cara, yo se los digo a los suyos en su cara. De pequeños los cuidé, de pequeños les doy de comer, los vestí, los calcé, y no es sacarles en caro nada, no, es enseñarles el cuidado paternal de ellos desde pequeños. Cuando crecieron dije yo, ya están grandes, voy a agarrar mi membresía en el gimnasio y voy a lucir a mis hijos que van conmigo al gimnasio. No, Dad, I go with my friends. Como diciendo, el papá ya está viejo, él se puede ir solo. Y así, hermano, mire, son los hijos de uno. ¿Te recuerdas cuando te cambié, te di zapatos, llorabas y te daba de comer? ¿Te recuerdas? Y ya llegan a grandecitos, no quieren cuidar ni de los padres. Cuando usted se junta con gente sabia, usted va a terminar siendo sabio. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se junta con personas, hermano, espirituales, cuando le digo espirituales no estoy hablando apariencia, espiritual, que usted llega con sus ajolotes, fíjate que me hicieron esto y ahorita quiero, no, mira, tranquila, aprende a ser mansa. No, pero no te preocupes, Dios está en control de todo. Deja eso a un lado, hombre. Vení, vamos a orar ahorita. Ni la oración hace nada ahorita. Es porque hay mucho de la carne todavía que domina tu vida y tienes que hacerlo morir. ¿Usted sabe que hay gente que le cuesta quedarse callada? Aquí no, ¿verdad que sí? Hay gente que le cuesta quedarse callada. Pero cuando ya hemos sido procesados en esas áreas, usted sabe que la mejor manera de responder es el silencio. Entonces, hermano, la vida del Espíritu es más que ir a la iglesia y ejercer un don, ejercer un ministerio, decir que usted es cristiano. Anhelemos ser llenos del Espíritu. Y en esa llenura dejemos que el Espíritu de Dios nos enseñe. Entonces dice, pues estábamos leyendo Juan, porque lo primero que estamos viendo es que, hermano, para entender la vida del Espíritu tiene que uno nacer del Espíritu. Ahora miren lo que le dice el verso 6, ahí mismo Juan 3, donde estábamos. Lo que es nacido de la carne, ¿qué le dice? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu,
¿Qué dice, hermano? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice, Espíritu es. Nosotros tenemos, hermano, ahora estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos volvió a dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro espíritu hoy está vivo. Y dentro de Él habita el Espíritu de Dios. Mire, para hacernos entender a nosotros, escuche bien, ¿cuál es la voluntad del Espíritu? Porque antes no entendíamos estas cosas. Mire, hermano, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, dígame, ¿qué entendía usted de ir a una iglesia y darle culto a Dios? Nada. Usted y yo nos enseñaron a ir a un lugar donde nadie hablaba. A nadie se le daba Biblia. El único que tenía una Biblia de ese tamaño era el cura. Le daban unos papelitos porque era prohibido que los feligreses tuvieran Biblia, para que no conocieran la verdad y vivieran engañados. Ahora no sé si les darán Biblia, pero cuando le estoy hablando en mis tiempos, y si usted lee la historia de la iglesia, hermano, cuando el imperio romano tomó el control de todo ello, evitó las Biblias. Y solamente los curas, los obispos podían tenerlas. Ni las monjas podían tener las Biblias. Solo les permitían papelitos, o sea, panfletos, libritos. Pero cuando las monjas se hacían de una Biblia, conocían la verdad y se hacían cristianas evangélicas. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuándo le damos gloria al Señor? Ahora, ¿por qué le estoy hablando esto, hermano? Porque si no nos esforzamos por eliminar las obras de la carne, nunca vamos a entender la vida del Espíritu. Y nunca vamos a alcanzar esa dimensión de ser espirituales. Entonces, estamos viendo un nacer, que es el primer paso. Mire, hermano. Y usted lo encuentra Juan, ¿verdad? Capítulo 1 también, verso 13, donde nacimos por voluntad, ¿verdad? No de sangre ni de voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Miremos ahora un andar, porque cuando hablamos de un andar, hermano, cuando usted busca en el diccionario la definición de lo que es andar, usted se da cuenta que es andar, es alguien que es movido de un lado a otro. Entonces, cuando tú vives en el Espíritu, Él cambia tu forma de andar. Ya no eres movido por lo que las noticias dicen, ya no eres movido por lo que la gente te dice, ya no eres movido ni aún por los que se dice ser cristianos te dicen, sino eres movido por lo que el Espíritu Santo te dice a ti, te dicta en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que el Espíritu Santo te mueve a hacer, por eso es que tú te mueves. Por eso, hermano, es la vida del Espíritu, es importante conocerla. Mire, en la definición dice también que es ser trasladado de un lugar a otro. Por eso miramos a un Felipe, de los que eran llenos del Espíritu Santo, hermano, mire, que andaba por el Espíritu. Mire. Y miramos, hermano, que lo trasladan, ¿verdad que sí, hermano?
Termina de hablarle al etíope, hermano, le explica la escritura, hermano, del profeta Isaías, y luego llegan a un lugar donde había agua. Le dice el etíope: aquí hay agua, que impide que sea bautizado. Nada. ¿Crees? Sí, creo. Bajémonos. Y lo bautizó. Y solo los hermanos saliendo de las aguas, se subió otra vez el etíope al carro, y el Espíritu dice, trasladó a Felipe a otro lado. Estamos hablando, hermano, que el andar en el Espíritu es muchas veces más movido por tu carne a hacer algo, pero el Espíritu te cambia ese andar y te dice: no, no hagas eso. Ahora sí le voy a ir a decir esto y le voy a reclamar. Y vas y no pudiste ni dormir toda la noche pensando en todo lo que le ibas a decir a fulano, a mengano, y cuando llegó el momento, el Espíritu te cambia y te traslada a otra dimensión. Y te dice: no lo hagas, mejor deja todo en las manos del Señor. Recuerda que Él conoce los corazones y las intenciones. Mayormente recuerda que eres un líder, le dice. Vea. Y ahí si usted dice con la pistola puesta aquí, pues que va, sí, Señor, tiene toda la razón. Hermano, la vida del Espíritu, la iglesia necesita conocerla. Juan capítulo 3, porque un andar, estamos hablando que se requiere de un nacer, un andar, vamos a ver un adorar también. No vamos a terminar todo hoy, pero al menos estos principios. Mire, ya le dije que un andar es ser movido o trasladado de un lugar a otro, o a ocuparse en algo. Juan 3:8, Jesús mismo está hablando cómo es aquel que es guiado por el Espíritu. El viento sopla, mire, donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué dice? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y de repente usted dice: es que fíjese, hermano, que el Espíritu me dijo esto y por eso voy a hacer esto que el Espíritu me está diciendo. Y la otra persona dice: qué raro, ¿cómo hará esta persona para saber que el Espíritu le está diciendo? A mí nunca nadie me dice nada. Porque se requiere nacer de nuevo. Y se requiere un andar en el Espíritu, para que al andar en el Espíritu tú puedas experimentar, hermano, mire, que dentro de ti hay una voz así bien apacible. Fíjese, hermano, fíjese que esa voz del Espíritu es más tranquila que la voz nuestra. Porque usted, si se enoja, grita, hace berrinche y patalea. Mientras el Espíritu, si se enoja, se queda callado. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos ha hablado el Espíritu de Dios en los momentos más difíciles en nuestra vida? Cuando te portaste bien mal, te habló a gritos. Dentro de todo aquello hubo una voz así, bien suave, que tienes que discernir en ese momento para que puedas creer que es el Espíritu de Dios. Y te habló, hermano, mire, y tú dices: sí, Señor, gracias porque me hablaste. Iba a hacer esto, pero mejor ya no lo hago, Señor. Todo está en tu mano. Porque dice, hermano, el viento sopla y nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel, ¿verdad?, que ha nacido por el Espíritu, que es guiado por el Espíritu. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mire, así es aquel, hermano, mire, que verdaderamente, ¿verdad?, ha nacido del Espíritu. El Espíritu te guía, te enseña. Por eso es importante, hermano, estos pasos. Vamos a ver el último al menos.
Ya el tiempo nos ha abarcado, pero al menos yo sé que está entendiendo, su espíritu está atento. Y yo sé que, hermano, la única manera de obtener victoria sobre nuestros adversarios y sobre las obras de nuestra carne es por el Espíritu de Dios. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces vamos a ver que también la vida del Espíritu no solamente es de un hacer, un andar, sino también un adorar. Adorar, hermano, quiere decir reverenciar, servir, vivir para Él. Viene de una palabra ahí mismo en el griego, en el capítulo 4 de verso 23 del libro de Juan, hermano, que nos habla de lo que es Jesús hablándole, hermano, mire, a la mujer samaritana. Viene de una palabra proscuneo, fíjese, ¿verdad? En su raíz proscuneo, de proscunetes, que quiere decir, hermano, o significa besar como el perro lame la mano de su señor. Proscuneo. Mire, hermano, ¿cómo se siente la persona? Bueno, eso solo lo va a entender una persona que tenga perro y que le gusten los perros. La persona que no tiene perro y que no le gusta, no entiende. Proscuneo. Pero si tiene un gato y el gato le lame, ¿cómo siente usted? Mire, pues no le gustan los gatos. No proscuneo. Estamos hablando para entender la palabra en su raíz. Porque Jesús dice, de tales adoradores, de tales proscuneo, busca al Padre. Que le proscuneen. Mire. De tales adoradores busca el Padre que le adoren. Miren, yo al principio sentía feo cuando el perro, hasta Pedro le cambié al perro, de nombre. Cuando el perro me lamía la mano, hermano, sentía feo. Pero cuando recibí la revelación de proscuneo, entendí que es una forma del perro de demostrarle amor a su amo. Por eso es que los americanos dejan que hasta le laman toda la cara, hermano. Y usted dice, ay, qué asco, eso sí, no lo puedo soportar, dice usted, ¿verdad? Pero de repente le dicen, hermano, que la saliva del perro es más higiénica que la saliva de un humano. Sí, haga Google que todo se lo dice. Sí, ¿por qué cree que aquel pobre hermano estaba lleno de llagas y los perros llegaban, mire, de la mía, para alivianarle el dolor de sus heridas? Pero dejemos la lambida de los perros, ¿verdad? Mejor proscuneo. Quiere decir, hermano, que la vida del Espíritu no solamente de un hacer, un andar, sino también de un adorar al Señor. Porque el Espíritu nos lleva a adorar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el apóstol Pablo dice, y nadie puede llamarle a Dios Abba si no es por el Espíritu, dice. ¿Cuántos dicen amén? Solo por el Espíritu podemos decirle Abba, que quiere decir eres mi padre, papito. ¿Cuántos dicen amén? En inglés, daddy. Ahora mi hijo André ya me dice dad porque un día lo molestó su hermano. Porque llegó a 20 tantos años, 24 años, y me decía daddy. Y un día mi hijo mayor lo molestó con una su broma pesada. Be a man, le dijo, dad.
Y a mí que me gustaba que me dijera Daddy. Pero me consoló porque pues mi hija Stephanie ya tiene más de 21 y me dice Daddy. Y yo le digo, sí mami, dime, le digo yo. Aunque no soy de Cuba, pero le digo, sí mami. Mire hermano, solo el Espíritu nos puede llevar a nosotros a adorar al Padre como Él quiere que le adoremos, como Él quiere que le demostremos ese amor. Por eso, hermano, la vida del Espíritu es más que decir, es hablar lenguas, son dones, es un poder, es ejercer un ministerio, es más que eso. Porque el único que nos enseña, hermano, cómo adorar al Padre es el Espíritu. Y por eso dice, hermano, usted no le voy a hablar todo lo de la mujer samaritana, pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, porque le dijo la mujer samaritana, bueno, nuestros padres nos enseñaron que se adoraba en este monte, y ustedes los judíos dicen que allá en el templo, dice, ¿verdad? Jesús le dice, sí mujer, pero la hora viene y la hora ha llegado ya, le dijo. Como diciendo, ahora aquí está el mero que va a establecer lo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no lo van a adorar en ese lugar, ni tampoco van a ir a ese templo, sino que ahora lo van a adorar en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores busca el Padre que le adoren. Cuando damos gloria al Señor. Entonces la vida del Espíritu te lleva a adorar a Dios, a darle adoración, hermano, a postrarte, a demostrarle, hermano, el amor, a demostrarle tu servicio, a demostrarle la pasión que tienes, hermano, hacia Él. O sea, si el Señor nos está llevando a esta vida del Espíritu, es para enseñarnos a nosotros que no podemos limitarnos. Deja que Él nos guíe a toda verdad. Dígale al que está al lado suyo, deja que Él te guíe a toda verdad. Deja que Él te enseñe. El único que nos puede enseñar todo lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Mire hermano, nosotros tenemos todo cibernéticamente, usted tiene Biblias, todo. Pablo dice, este evangelio que les anuncio no lo recibí de hombre alguno, y dando a entender ni siquiera de los apóstoles, con todo respeto, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacob. Este espíritu lo recibí de Cristo. Fui llevado bien adentro al desierto. Parece que fueron 14 años. Y dice, el evangelio lo vengo enseñando por revelación. Dice, mire, hermano. Diga, por revelación. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu. Tú vienes al pastor, pastor, un consejito aquí, hermana, un consejito allá, y de todos modos resulta haciendo lo que tú quieres. ¿Qué hubiera pasado en aquellos días? Entonces es importante la vida del Espíritu. Recuerde, con esto cierro, la letra mata, el Espíritu es el que da la vida. Amén. Pónganse sobre sus pies en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor.